Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa, que va a tratar sobre la transposición de grandes vasos reparada con switch arterial. Y con una pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Problema resuelto? ¿Dónde estamos? Para ello, la primera ponencia la va a ofrecer la doctora María José Rodríguez Puras, una gran amiga que viene del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Va a hablarnos de qué evolución presentan nuestros pacientes adultos con transposición y reparados con switch arterial. María José, cuando quieras. Te agradezco muchísimo que te hayas acordado de mí para invitarme a esta exposición. Es un tema muy interesante porque son retos continuados que presentan nuestros pacientes. La transposición de grandes arterias, todo el mundo sabe que es una cardiopatía congénita grave, con muy mal pronóstico antes de que empezara la cirugía cardíaca correctora, con una mortalidad natural que era del 90% o más al año de vida. Todo esto cambió gracias a las aportaciones de la cirugía, primero con las correcciones auriculares para modificar el problema fisiopatológico de la cardiopatía. Al principio se intentaron hacer correcciones arteriales, que era la verdadera anomalía clave de la cardiopatía, pero con muy mal resultado, con mucha mortalidad por la dificultad que tenía la traslocación de las arterias coronarias. Pero en el 75, por primera vez, Yatene publicó primeros casos donde esta cirugía de corrección arterial había sido exitosa. Desde los años 80 hubo un aumento paulatino de las técnicas de cirugía del switch arterial en estos pacientes con muy elevada mortalidad quirúrgica, con una serie de factores de riesgo que estaban condicionados por la complejidad de la transposición, por la experiencia del hospital y del cirujano y sobre todo por la existencia de anomalías coronarias. Sin embargo, a pesar de esta alta mortalidad quirúrgica inicial, los problemas que se empezó a observar que presentaba el ventrículo derecho sistémico y las complicaciones de los bafles auriculares hicieron que a lo largo de los años 80 aumentara el número de pacientes operados con técnica de switch arterial, con reducción de los switch auriculares, para establecerse en los años 90 como técnica de elección en la corrección de esta cardiopatía. En la experiencia publicada de un hospital a lo largo de los años de la cirugía de estos pacientes, se observa cómo a largo plazo, a pesar de la alta mortalidad quirúrgica inicial, el cambio de técnica quirúrgica ha ocasionado una mejoría de la supervivencia a largo plazo de los pacientes con transposición de grandes arterias. Sin embargo, se ha observado también que existe a lo largo de los años la persistencia de necesidad de reintervenciones, de manera que a largo plazo únicamente en esta serie el Senin tenía menos reintervenciones seguidas por el switch arterial. Estos datos se refrentan en otras publicaciones, en esta, por ejemplo, que transmite la experiencia de 40 años en un país, en Finlandia. Nuevamente vemos una elevada mortalidad quirúrgica inicial que fue bajando hasta tener una mortalidad del 2% en la última década. A pesar de la mortalidad inicial del grupo de pacientes con switch arterial, la mortalidad tardía era mayor en los pacientes con Senin y Mustard, con pacientes muertos por muerte súbita y por insuficiencia cardíaca, cosa que en la técnica del switch era escasa. Y en este registro del país no hubo ningún caso recogido de muerte súbita. La presencia de una transposición compleja o de una transposición simple condicionaba diferencias, tanto en la supervivencia como en el porcentaje de las reintervenciones. Y además de la mortalidad o de la supervivencia a largo plazo, ¿qué evolución presentan nuestros pacientes con transposición y con cirugía de switch arterial? Vamos a ver qué complicaciones han aparecido relacionadas con la cirugía, tanto del tracto de salida de ventrículo derecho como de la aorta, de las neoválvulas aórtica y pulmonar y de las arterias coronarias, cómo está la función ventricular, han tenido arritmias nuestros pacientes y qué capacidad funcional y situación
neurocognitiva presentan. La estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho es la causa más frecuente de reintervención, que según las publicaciones oscila entre un 7 y un 28%. La más frecuente es la localizada a nivel de la línea de sutura del tronco pulmonar, por la retracción de la cicatriz o del tejido que se utiliza para reconstruir esta, o por la dilatación de la aorta. También hay estenosis, aunque menos frecuente, en el origen de las arterias pulmonares, sobre todo en la izquierda, sobre todo en aquellos casos donde el neotronco pulmonar tiene una localización más hacia la derecha, donde esta arteria se estira e incluso condiciona una reducción de flujo pulmonar. También hay casos de estenosis por anillo pulmonar hipoplásico y a nivel de la zona subvalvular y por patología de la neoválvula pulmonar. La válvula pulmonar y el tronco pulmonar proximal se transforman, a consecuencia de la técnica quirúrgica, en la neoválvula aórtica y en la neorraíz aórtica. Con el paso de los años se ha observado que existe un aumento de insuficiencia de la neoválvula aórtica, que es paulatino a lo largo de los años de la infancia y que persiste en seguimientos por encima de los 15 años. A lo largo de la infancia, la mayor parte de las insuficiencias detectadas son insuficiencias de grado ligero y en un seguimiento más largo aumentan los casos de insuficiencia moderada y severa. De tal manera que en una publicación estaban libres de insuficiencia aórtica moderada o severa el 80% a los 20 años. Los factores de riesgo que se han recogido de insuficiencia aórtica son múltiples: la presencia de transposición compleja, la discrepancia del tamaño de la aorta y de la pulmonar, el banding pulmonar, la obstrucción del arco aórtico, una mayor edad en la cirugía del switch y también, muy importante, la presencia de insuficiencia aórtica inmediatamente después de la cirugía del switch. De manera que en la gráfica de abajo de la derecha se ve como a largo plazo los pacientes sin insuficiencia pronto después del switch eran los que más libres estaban de insuficiencia aórtica a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa con la neoaorta? La neorraíz aórtica está dilatada y ya se ve la dilatación por encima de lo normal desde la infancia. Hay un aumento, sobre todo a lo largo del primer año de vida, y posteriormente un crecimiento concordante con el desarrollo somático. Pero en la época de la adolescencia, una mayoría de pacientes tienen un tamaño aumentado. Y además se ha observado que durante los primeros años de la edad adulta hay una dilatación progresiva. Existe una relación entre la dilatación de la aorta y la insuficiencia aórtica, y también está dilatada con la morfología y con la angulación del arco aórtico y con la dilatación. En la revisión de la bibliografía no hay hasta la actualidad ningún caso publicado de síndrome aórtico agudo y se han observado como factores de riesgo en los distintos estudios una mayor edad de la cirugía, la presencia de CIV, el banding del pulmonar previo. Esto ha dado lugar a reoperaciones en el lado izquierdo del corazón, que presentan una gran dificultad técnica por el acceso a la raíz aórtica que está por detrás del tronco pulmonar. En un estudio multicéntrico europeo de 17 centros pertenecientes a la Asociación de Cirujanos Cardíacos Congénitos, en un seguimiento de casi 8.000 pacientes operados, se ve que la frecuencia durante los años de la infancia y hasta los 14 o 15 años de esta cirugía es del 1,4%, de válvula por insuficiencia aórtica o dilatación del 0,9% y por problemas coronarios del 0,26%. La mortalidad quirúrgica a destacar en estos casos es de un 6,3% de los casos. También las arterias coronarias, que pueden tener en una tercera parte de los casos anomalías en su forma, en su origen, en su recorrido, origina complicaciones coronarias porque se tienen que reimplantar. Las complicaciones coronarias ocurren sobre todo en el periodo posoperatorio temprano y están relacionadas con la dificultad de transferencia de las coronarias y determinan mortalidad por la disfunción ventricular, por muerte súbita, infarto, por arritmia. En esta serie, que es una serie de seguimiento de un hospital francés de más de 1.000 niños operados, se ve las complicaciones ocurrieron en un 7% de los casos y tuvieron que hacerse intervenciones coronarias, hasta un 5% de todas las reintervenciones, y encontraron obstrucciones coronarias en un 6,8% de los casos.
La anatomía coronaria condicionó la alta mortalidad quirúrgica de los primeros años, pero de manera que un patrón no habitual doblaba el riesgo quirúrgico y una coronaria única o intramural lo multiplicaba por 5 o por 7. Pero se han desarrollado técnicas de reimplantación en arterias coronarias anómalas, tanto únicas como de recorrido intramural, que ha hecho que a lo largo de los años esta mortalidad haya bajado. ¿Qué mecanismos tienen estas complicaciones coronarias? La propia anatomía y la dificultad de la transferencia en los patrones coronarios no habituales, y también se ha visto en niños, a través de estudios de IBUS, que se produce una proliferación excéntrica de la íntima que en los años de infancia o infancia tardía llega a ser moderada hasta la mitad de los casos, prácticamente en todas las arterias coronarias. Además, los patrones coronarios habituales, el Jacob A y D, también pueden generar estenosis. ¿Por qué? Por la localización de la implantación, porque sea muy anterior o muy alta y determine un curso inicial tangencial o una compresión por parte de la arteria pulmonar o de la neorraíz aórtica. En un estudio sistemático de los múltiples estudios publicados sobre complicaciones coronarias, se ha observado, centrándose en pacientes con cirugía de switch en un estadio y con una edad realizada a menos de 3 meses y con un seguimiento al menos de 5 años, que de 52 estudios y de más de 8.000 o casi 9.000 pacientes, en los que se hizo en un porcentaje una valoración coronaria, había estenosis en un 7,3% de los casos, estenosis o oclusión. En un porcentaje pequeño se realizaron intervenciones coronarias, sobre todo cirugía, y que esta mortalidad de la intervención era de casi un 5%. La mortalidad en el seguimiento tardío era muy escasa, de 0,3%, y con una muerte súbita en pacientes asintomáticos reportado de 5 pacientes. En las últimas guías publicadas el año pasado de la Sociedad Americana de Cardiología, pues se recomienda una valoración anatómica de las arterias coronarias en todos los pacientes adultos con switch arterial, mediante resonancia, TAC o coronariografía. Se deja opcional la técnica a utilizar, y además se recomienda que en los pacientes con síntomas subjetivos de isquemia se realice un test de perfusión o de isquemia, con las limitaciones que estos test tienen pueden tener en cuanto a sensibilidad y valor predictivo positivo. La mayoría de nuestros pacientes con switch arterial tienen una fracción de eyección de ventrículo izquierdo normal. Una minoría, muy pocos, tienen fracciones de eyección reducidas. Generalmente suelen ser los pacientes que han tenido complicaciones coronarias. Pero, sin embargo, a pesar de la fracción de eyección normal, se ha comprobado que existe una disfunción sistólica subclínica con una reducción del strain rate global longitudinal, que en el estudio donde se ha publicado no encontraban relación con otras pruebas, por ejemplo, de esfuerzo, pero que, bueno, es un dato de disfunción subclínica. Además, el corazón de estos chicos tiene una reserva contráctil reducida, sobre todo en los pacientes que tienen un patrón coronario no habitual. Y además hay datos ecográficos de que el ventrículo izquierdo tiene disfunción diastólica tanto en reposo como en el ejercicio. Además, hay patología en la aorta, como hemos hablado de la dilatación de la aorta, pero no solamente dilatación, la aorta es más rígida, tiene una distensibilidad reducida, sobre todo en las zonas más próximas al corazón, en la raíz aórtica, pero incluso hasta la zona del istmo. Y este aumento de rigidez aórtica se ha comprobado que causa un aumento de una hipertrofia de ventrículo izquierdo en comparación con los controles, y también datos de disfunción diastólica. Las arritmias. Las arritmias son un problema muy poco frecuente en nuestros pacientes. La mayor parte, más del 95%, tienen ritmo sinusal normal. Hay algunos que pueden tener disfunción cronotropa por función autonómica normal, pero tampoco es un problema que encontremos con mucha frecuencia. Y arritmias tardías presentan en un porcentaje entre 2,5 y 9,5% de los pacientes. ¿Quiénes presentan arritmias tardías? Los que tienen lesiones hemodinámicas residuales, flúter, fibrilación auricular, por estenosis de tracto de salida, de ventrículo derecho, insuficiencia tricúspide, y en las anomalías coronarias, arritmias ventriculares por isquemia o por cicatrices de infarto.
¿Qué situación funcional tienen estos pacientes? Estos pacientes tienen muy buena capacidad de ejercicio. Comparándolo con el resto de los pacientes con cardiopatías congénitas, son los que en mejor situación funcional están. Y, sobre todo, además, comparándolo con pacientes con detransposición y que tienen cirugía de Senning. Están, francamente, mejor en cuanto a capacidad funcional. Y cuanto las edades son más tempranas, mejor capacidad funcional. Pero esto no ocurre en todos los pacientes. Se ha visto que cuando pasa el tiempo de seguimiento, cuando aumenta el tiempo de seguimiento y si hay lesiones residuales, el consumo de oxígeno, la capacidad funcional está algo reducida. Y además también en los pacientes que han tenido reoperaciones, que por supuesto tenían lesiones residuales. La circulación pulmonar también condiciona la capacidad de ejercicio. Se ha visto que está relacionado con el tamaño de la arteria pulmonar. A menor tamaño de la arteria pulmonar, menor capacidad funcional. Sobre todo en este estudio donde se analizó por grupos de edad, se vio que esta relación ocurría en los pacientes de más de 18 años, pero también a destacar que estos pacientes mayores tenían menos tamaño de la arteria pulmonar. Y el desequilibrio en la perfusión pulmonar también tiene repercusiones en la capacidad de ejercicio, porque condiciona una reducción de la eficiencia ventilatoria y también disminuye la capacidad de ejercicio. Respecto a la situación neurocognitiva, este es un problema importante que tiene importancia en los pacientes adultos con cardiopatías congénitas y que quizás está infravalorado e infratratado. Todos sabemos que existen factores de riesgo de alteraciones del neurodesarrollo en niños con cardiopatías congénitas y que hay también factores de riesgo de difusión cognitiva que aparecen en los adultos por la patología adquirida en la edad adulta. ¿De qué manera concurren y cómo afectan a nuestra población de adultos con cardiopatías congénitas? Esto es muy importante porque los déficits neurocognitivos condicionan peor calidad de vida porque determinan un menor nivel de educación, más desempleo, disminuyen la capacidad de relaciones y matrimonio y causan depresión. ¿Qué ocurre en los pacientes con transposición y switch arterial? Hay un estudio publicado en jóvenes, alrededor de 20 años, donde se ve cómo la mayor parte, o en un porcentaje por encima de lo normal que se encuentra en la población general, hay disfunciones ligeros o moderados en las distintas áreas de estudio de los factores neurocognitivos, en los intelectuales generales, de memoria, funciones ejecutivas. Y además, estos pacientes tienen una mayor prevalencia de trastornos depresivos comparados con los de la población general, hasta en un 43% comparado con el 19%, desórdenes de ansiedad y fobias sociales, con las dificultades que esto atañe a nivel de la educación, del trabajo y de la obtención de la autonomía. Además, nuestros pacientes adultos con cardiopatías congénitas en general tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular prematura. En nuestros pacientes hay que considerar, primero, la cirugía que reinserta las arterias coronarias, la alteración de la raíz aórtica, la alteración de la distensibilidad aórtica. Más, luego hay que considerar los factores que sobreañaden de riesgo coronario, que, por ejemplo, hay estudios donde la población de jóvenes con transposición y switch arterial hay una mayor prevalencia de obesidad. Entonces, deberíamos considerar una población especial de alto riesgo a nuestros pacientes de enfermedad coronaria. Y entonces deberíamos quizás aplicar, primero mantener una prevención a lo largo del tiempo para controlar todos los factores de riesgo cardiovascular y considerar niveles de obtención del colesterol LDL, pues no sé si tendrían que asumirse como un paciente diabético, pero bueno, ese es un tema de discusión porque no tenemos los datos reales, porque no tenemos el seguimiento adecuado, pero desde luego no es una población general normal, entonces son muy importantes. Pero, ¿qué ocurre con nuestros pacientes en concreto? Nosotros estamos realizando un estudio conjunto, la unidad de la UCA del Hospital de la Fe y la nuestra, poniendo en común todos los pacientes que seguimos en la unidad de cardiopatías congénitas del adulto, y ver qué ocurre en estos pacientes. Entonces, son 156 pacientes que están en seguimiento en la UCA.
a partir de los 15 años, tienen un seguimiento medio de casi 5 años, tienen edades comprendidas entre los 15 y los 34 años. Estos pacientes tienen la mayor parte una edad del switch en los primeros 14 días, con una mediana de 9 días. Un pequeño porcentaje tenía abandon pulmonar. En nuestros pacientes, un alto porcentaje en la edad pediátrica, en el seguimiento de cardiología pediátrica, se han hecho cirugía, un 19,8%, sobre todo cirugía del tracto de salida del ventrículo derecho en un 17% y también aórtica en un 1,9%. Muchos pacientes, un 44%, se han sometido a intervencionismo percutáneo pediátrico y ha habido eventos coronarios, la mayor parte coincidiendo con el procedimiento del switch y 2 casos en cirugías posteriores. En la edad o en el seguimiento de adultos tenemos que más pacientes han tenido que hacerse procedimientos percutáneos e intervenciones. En la UCA se han realizado nuevas intervenciones en 13 pacientes y de ellos 6 pacientes se han tenido que realizar cirugía aórtica, intervencionismo percutáneo en otro 10%, arritmias muy pocas, en una frecuencia de un 2%, flutter, taquicardia supraventricular y una taquicardia ventricular, todas tratadas con ablación. Tienen dispositivos 3 pacientes, 2 marcapasos y un DAI. Hay 2 pacientes que han tenido endocarditis, un 1,3%, y un 2% de eventos coronarios que han sido en relación con intervenciones. Y un paciente falleció 2 meses después de una cirugía. De los pacientes operados, en la UCA hay que destacar en nuestra casuística que son operaciones difíciles, muchas son reintervenciones de niños que ya se han operado en la infancia. Únicamente de los pacientes con cirugía de la aorta, en un caso tenían intervenciones previas del tracto de salida del ventrículo derecho, los demás no tenían intervenciones previas. A pesar de la complejidad, no hay mortalidad quirúrgica. El chico que falleció a los 2 o 3 meses después de la cirugía y no tenemos estudio necrósico del mismo. Los 2 casos de endocarditis fueron 2 pacientes que tenían prótesis aórtica, metálica y biológica pulmonar. En el seguimiento de nuestros pacientes se ha visto que hay una aparición o un aumento de los casos de insuficiencia aórtica moderada severa, que inicialmente solamente era un 8% y que aumenta al 19% en el seguimiento. Y, como digo, 6 pacientes se sometieron a cirugía de la válvula aórtica y nosotros encontramos como predictores de progresión la presencia de una válvula aórtica bicúspide, una insuficiencia aórtica en la primera visita y el crecimiento de la raíz neoaórtica. También hay un porcentaje de pacientes que muestran dilatación de la neorraíz aórtica, que hay pacientes que en el seguimiento inicialmente ningún paciente tenía raíces, por ejemplo, de 50 o más, y posteriormente tenemos 2 pacientes y también aumenta el número de pacientes con tamaños de por encima de 40 y por encima de 45. Los pacientes que experimentaron dilatación progresiva eran pacientes más jóvenes que los que tenían aortas estables. En el análisis multivariado quedó como la edad de menos de 18 años como factor de riesgo para la dilatación progresiva neoaórtica. De toda esta perspectiva global que he planteado de nuestros pacientes, bueno, debemos decir o debemos concluir que los pacientes con transposición de grandes arterias y corrección arterial tienen una muy buena supervivencia a largo plazo. En general tienen buena capacidad funcional, escasas arritmias y buena función ventricular. A lo largo de su infancia y años de adolescencia y juventud, con cierta frecuencia necesitan una nueva intervención o tratamiento percutáneo. Y en la edad adulta, la dilatación de la neoaorta y la insuficiencia aórtica están causando nuevas reintervenciones y debería considerarse una población especial de riesgo cardiovascular y coronario y con un estricto control de los factores de riesgo. Pues muchas gracias. Gracias, María José. Vamos a invitarte a sentarte con nosotros porque vamos a dejar las preguntas para el final. Tengo que decir que la corrección anatómica es el primer trabajo que como pareja hicimos María José y yo.
y ha sido una relación de pareja fructífera y que va increciendo. Pero es que luego se ha hecho un trío porque se ha incluido Chimo y pinta bien porque ahora ya empezamos a extendernos a Europa y se ha organizado un consorcio de investigadores europeos en el que se ha unido también Vall d'Hebron y cuyo tema de trabajo va a ser la que esperamos sea una de las mayores series prospectivas de seguimiento de los pacientes con diatena arterial. Bueno, ahora es un placer invitar a presentar en esta mesa el tema del aneurisma de aorta y la insuficiencia aórtica a la doctora Berta Miranda, del Hospital Vall d'Hebron, con la que nos une una enorme amistad. Berta, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por invitarme a presentaros este caso clínico. Intentaré ser breve, porque ya vamos un poquito atrasados. El caso que os presento es el de un paciente varón que tras una gestación normal nace en otro centro, el peso al nacimiento y el APGAR son normales y, como veis, destaca en la exploración física inicial una cianosis central con desaturación de hasta el 75%, una PO2 arterial de 29%, sin grandes hallazgos a la exploración respiratoria, pero sí con un destacado soplo sistólico infraclavicular. Entonces, en aquel momento, ante la sospecha de una cardiopatía cianonsante, se hace en ese mismo centro una ecocardiografía que lo que ve es una transposición de grandes vasos con una CIA amplia, un foramen oval y un ductus persistente. En aquel momento ya se describen unos anillos de troncos arteriales que no están alineados y se ven dos arterias coronarias, en principio sin lesiones. Entonces, se inician prostaglandinas endovenosas y lo trasladan a nuestro centro. Entonces, al llegar a nuestro centro, he puesto este vídeo porque me parece que, aunque todos lo conocemos, esta cirugía es bastante visual. A los pocos días de vida se interviene, ¿no?, de un switch arterial, se cierran el ductus y la CIA. Y bueno, los cirujanos ya lo sabéis de sobras. Se transeccionan ambos troncos arteriales, se crean o al menos cuando se hacía la famosa técnica de trapdoor, ¿no?, los dos ostiums coronarios que se reinsertan movilizando las coronarias hacia posterior. Y bueno, poco más. Luego, con la maniobra de Lecomte, se translocan los vasos, estirando de alguna manera la arteria pulmonar hacia adelante y quedando este arco aórtico más bien gótico. Bueno, ya yo creo que podemos pasar, porque a partir de aquí no mucho más. Simplemente destacar que en el control posterior a la cirugía se documentó una aceleración del flujo en el istmo aórtico que ya se había visto en el eco preoperatorio, pero era algo leve, y se realizó una resonancia que un poquito confirmó que a nivel justaductal pues había una estrechez. En aquel momento, como el paciente no estaba hipertenso, los pulsos eran simétricos, no había presión diferencial y no presentaba signos de insuficiencia cardíaca, se decide dar de alta al neonato y se siguen consultas externas. Pues la evolución, como ya veis, en los primeros meses en las consultas externas es el desarrollo de cierta tendencia a la hipertensión arterial y aparición progresiva de tensión diferencial. Entonces, a los 4 meses de vida, por toracotomía lateral, se hace una resección de la zona coartada con anastomosis término-terminal. Entonces, la evolución posterior en consultas externas es la siguiente. A los 10 meses de vida se ven consultas externas, la exploración física es anodina, un ligero soplo sistólico en el foco pulmonar, sin presión diferencial significativa. El eco muestra una función biventricular conservada, una neoaorta trivalva de velos finos y sin insuficiencia, una discreta aceleración a nivel del arco aórtico, pero no significativa. Se repitió la resonancia en ese momento, que como veis simplemente demostró que había un buen resultado de ambas cirugías. Los controles posteriores fueron anodinos, a excepción de que en el año 2005 presenta un dolor torácico que más bien parece de características mecánicas, pero bueno, con todo este problema de las arterias coronarias en los pacientes con switch arterial, pues se hizo un SPECT que fue clínica y eléctricamente negativo. Hablan de este patrón de leve isquemia que, dadas las características del dolor y que no había hecho cambios eléctricos ni aparición de dolor en el SPECT, se dio como un probable falso positivo. De todas maneras, los años consecutivos, tanto en 2006 como en 2007, se hicieron otras pruebas de isquemia, una prueba de esfuerzo con gases con un consumo muy aceptable y en 2007 una resonancia con adenosina que tampoco mostró ni
ni realce tardío de gadolinio, ni signos de isquemia. Entonces, nosotros lo recibimos en la unidad de adultos en 2010, cuando ya ha completado el crecimiento somático. El paciente está sintomático, lleva una vida activa, hace deporte, la exploración física no tiene datos de recuartación, persiste su soplo sistólico en foco pulmonar. Esta es su radiografía con un mediastino un poquito alargado y estrecho, pero vamos, poco específica. En ritmo sinusal, en precordiales quizá un poquito de aumento de las heces aquí, pero tampoco nada llamativo. La ecografía que se hace en ese momento es la siguiente. Ya se intuye claramente, ¿no?, una dilatación a primera vista de la raíz aórtica, la función biventricular es correcta, tiene un poco un chorro, se mueve, pero bueno, de IAO discreta, leve, y ese es el Doppler a nivel de la aorta descendente. Entonces, en ese momento, en la raíz aórtica por eco medía 46 y se va un poquito a ver la evolución que había presentado en los últimos años con respecto a esta dilatación aórtica al paciente. Entonces, disponíamos tanto de ecocardiografías como de estudios de resonancia. Aquí a los 13 años, como veis por eco, os he puesto debajo del valor absoluto indexado por superficie corporal y Z-score. Entonces, 35 milímetros, un poquito dilatada, obviamente. Era concordante con la resonancia que tenemos de ese mismo momento. Un año después se repitió la resonancia, había habido un crecimiento muy discreto. Y después disponíamos de otra ecografía antes de llegar a nuestra consulta, en que ya hablaban de un diámetro de 40 y finalmente la que habíamos tomado en aquel momento, que sí que parecía que había un gran salto incremental aquí. Entonces, en ese momento, y dado que las exploraciones previas de las que disponíamos eran resonancias, para tener un estudio comparativo lo más fiable posible, se repitió una resonancia, de hecho en 2 años consecutivos, que hablaba de una dilatación de la raíz aórtica de 40 por 45, por el resto sin otros hallazgos destacables. Las arterias pulmonares no tenían puntos focales de estenosis, como veis aquí el arco aórtico tampoco tenía signos de coartación o de estenosis focal. Entonces se decidió, por un lado, empezar IECAS, ajuste de esta medicación en los controles progresivos en consultas externas por cierta tendencia a hipertensión arterial. El paciente estaba sintomático, hacía una vida normal, hacer controles clínicos en las consultas. Entonces, esta es la evolución que os he puesto aquí de los controles de la dilatación de la raíz aórtica en la consulta. Como vemos aquí, de 2014 a 2015, aunque sabemos que estas raíces son un poco asimétricas y son difíciles de medir en un mismo plano, pero un mismo observador y en la medida de lo posible, tomando las mismas medidas, había habido un incremento importante. La insuficiencia aórtica se mantenía en grado leve. Entonces, esta es la ecografía de ese momento, que como veis pues, es similar a la anterior, si no hay nada más. Entonces, en ese momento se decidió pedir un angiotac. Aquí el angiotac vemos la dilatación en forma de pera de la raíz aórtica con la aorta ascendente preservada, sin coartación. Una dilatación muy asimétrica a expensas del seno coronario posterior de la raíz aórtica de hasta 52 milímetros, sin lesiones coronarias, los ostiums estaban bien. Y entonces, bueno, aquí os he traído un vídeo que hace una rotación. En ese momento, como a todo el mundo probablemente nos pasaría, ¿no?, desde el 2010 hasta este momento ha habido un incremento. La última resonancia hablaba de 45, ahora 52. Son técnicas distintas, pero de todas maneras está habiendo una dilatación progresiva de esta raíz. Ya he hablado antes, María José, de que a priori no hay grandes datos que apoyen cuándo operar a estos pacientes. Yo aquí simplemente es la única diapo que os he puesto un poquito de teoría para mostraros que tanto las guías europeas como las americanas del año pasado no hablan de velocidades de crecimiento, simplemente establecen este punto de 55 milímetros como recomendación, en el caso de las europeas 2A, para intervenir a estos pacientes basándose un poquito en la dilatación de la raíz de otros pacientes sin cardiopatía congénita.
Y bueno, pese a que preocupaba un poco este crecimiento, dado que desde luego a 55 milímetros no llegaba, el paciente había estado estable y, como hemos comentado, el riesgo de disección, al menos por los casos reportados, que son ninguno hasta el momento, parece bajo, y una intervención nuevamente en un paciente en el que hay que volver a reinsertar las coronarias es de un riesgo no despreciable, se decidió esperar. Y la evolución desde entonces, desde el 2015, como veis, es estabilidad en las medidas de esta raíz aórtica. También se han hecho 3 TACs en años consecutivos para confirmar que tampoco se ha movido por otra técnica de imagen. El último ha sido a inicios de este año, que sigue igual. El paciente está sintomático y por el momento haciendo controles bajo tratamiento médico. Y ya para acabar, simplemente os quería presentar un poquito unos datos que nos cedió la doctora Queralt Ferrer, que es de Cardiología Pediátrica de nuestro centro, que ya presentó en Valladolid en 2016, de los pacientes con transposición de grandes vasos seguidos en el servicio o en nuestra unidad. Ella recogió 256 pacientes, excluyendo unos 30 pacientes que habían presentado mortalidad perioperatoria en los años iniciales de la cirugía y 5 o 6 pacientes que habían perdido el seguimiento. Entonces, estos pacientes, a una mediana de seguimiento de 10 años, habían evaluado en este caso el desarrollo de insuficiencia aórtica significativa, que como muchos de estos estudios o estudios que hablan sobre la insuficiencia aórtica en estos casos, está poco cuantificada también. No sabemos muy bien significativa, probablemente a partir de moderada, pero bueno, en todo caso, en el estudio de análisis multivariante, los factores que encontraron relacionados con la progresión de esta insuficiencia aórtica fueron tener una válvula neoaórtica bicúspide, la dilatación de raíz aórtica en correlación a la insuficiencia, haber tenido un banding pulmonar previo y la dilatación del anillo aórtico. En el caso de la discrepancia de troncos arteriales, fue una variable mal recogida, con lo cual probablemente por este motivo tampoco se asoció, y esta técnica de reimplantación coronaria había poquitos pacientes que la presentaran. Y finalmente, la supervivencia libre de reintervención sobre la válvula aórtica a los 20 años era de 99,2%. Hay 2 pacientes actualmente, uno que ya llevamos nosotros en la unidad de adultos y otro que todavía está en pediatría, que llevan prótesis mecánicas aórticas. Y poco más. Pasamos a la charla de Marta Noris, de Palma de Mallorca, es unas fases, prevención de eventos coronarios, a quién y cómo. ¿Esto para qué? Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización que me permitan participar en estas jornadas como ponente. Y bueno, en cuanto al caso clínico, decir 2 cosas. Es un caso que no pertenece a mi hospital y en este sentido pues agradezco a todo el equipo de Valdebrón y en especial a la doctora Queralt por habérmelo cedido. Y que además se trata de un caso de una paciente en edad pediátrica todavía, porque bueno, por suerte no teníamos ningún paciente en edad adulta que hubiera presentado alguna complicación coronaria y que nos permitiera ilustrar pues esta presentación. Entonces, se trata de una niña de 5 años, asintomática y en seguimiento en las consultas de cardiología pediátrica, que tenía ya un diagnóstico prenatal de D-transpo compleja con una CIV grande y una hipoplasia de arco aórtico. Este diagnóstico se confirmó al nacimiento y además se constató un patrón coronario anómalo con un trayecto coronárico intramural de la coronaria izquierda y además había una leve asimetría de cavidades y una gran desproporción entre el tamaño de grandes vasos. A los pocos días inició clínica de hiperaflujo y se procedió a realizar un Raskind y luego a los 12 días de vida se hizo una primera cirugía que consistió en una ampliación del arco aórtico y cierre del ductus, que se realizó sin complicaciones,
Y finalmente, al mes de vida, se procede a la cirugía de Jatin, con cierre también de la CIV, que fue una cirugía algo compleja por la gran desproporción existente entre tamaño de vasos y por el trayecto coronárico intramural. Como complicación presentó una disfunción ventricular izquierda postoperatoria, que precisó de tratamiento con digital y diuréticos durante un tiempo, pero que luego pudieron ir suspendiéndose progresivamente en la evolución. Y en el seguimiento la paciente siempre ha estado asintomática. Como lesiones residuales en los ecos de control, lo que presenta es una dilatación de la neorraíz aórtica con un gradiente supravalvular, pero que no es significativo. Presentaba también una aceleración en el tronco y las ramas pulmonares que no se acababa de visualizar muy bien, pero con un gradiente de IT normal, y una función biventricular preservada. Como hallazgo, en un control al año, se observó en un electro de control pues un ritmo nodal alto, asintomático, y a partir de entonces se fueron realizando seguimientos con Holter anuales que mostraban alternancia del ritmo sinusal con ritmo nodal, extrasistolia supraventricular aislada poco frecuente y alguna pausa sinusal nocturna que no era significativa. Pero ya en el Holter realizado en el año 2017, a los 3 años de edad, se veía una tendencia a la bradicardia durante todo el registro con presencia de pausas sinusales que ya eran significativas. Y, por tanto, con el diagnóstico de disfunción sinusal se procede al implante de un marcapasos bicameral que se realiza sin complicaciones. Aquí vemos algunas imágenes del electro basal de la paciente. Tiene un ventrículo izquierdo que no está dilatado, ligeramente hipertrófico con una función preservada. Se ve la dilatación de la neorraíz y además existía una gran desproporción con el tamaño de la aorta ascendente. Este vídeo no, bueno, el vídeo este no corre, pero bueno, se veía una insuficiencia aórtica mínima y abajo tenemos el gradiente registrado de la estenosis que tenía a nivel de la sutura supravalvular aórtica, que alcanzaba unos 35 milímetros de mercurio, es decir, era de grado leve moderado. Entonces, dada la existencia conocida de esta gran desproporción de vasos, que la estenosis esta supravalvular aórtica no acababa de verse muy bien por eco, se veía también una aceleración en el tronco pulmonar y ramas que no se visualizaba muy bien, se decidió solicitar un angiotac para valorar mejor todas estas estructuras. Entonces, en el angiotac se descarta cualquier complicación o estenosis a nivel del tronco y ramas pulmonares. La aorta tenía una dilatación de la neorraíz, pero sin la zona de la hipoplasia del largo reparada estaba bien. Pero como hallazgo, pues lo que se vio es que al analizar las coronarias se veía que no se visualizaba, es decir, no se rellenaba con contraste la salida del tronco coronario izquierdo, que después sí quedaba 2 vasos, una de ellas y una circunfleja, que eran muy pequeñitas, filiformes e hipoplásicas. Aquí en una reconstrucción 3D pues vemos mejor cómo no se visualizaba, o sea, está amputado el origen del tronco de la coronaria izquierda, con luego las 2 ramitas que salen de muy pequeño tamaño, y en cambio había una gran desproporción con el tamaño de la coronaria derecha, que era de mucho mayor calibre en toda su extensión. Entonces se sospechó la obstrucción del ostium de la coronaria izquierda y se solicita una coronariografía diagnóstica. Aquí en este primer vídeo lo que vemos es una coronaria derecha muy desarrollada y que tiene una gran colateralidad desarrollada hacia la coronaria izquierda, que aquí vemos que se rellena de forma retrógrada. En cambio, no había paso anterógrado desde el tronco común izquierdo. En esta otra imagen, con el pigtail localizado en la raíz aórtica, pues vemos lo mismo, ¿no? Que ahí se ve la salida de la coronaria izquierda, que está muy desarrollada, de la coronaria derecha, perdón, que no se repite. Bueno, y no se veía, que no consigo hacerlo correr otra vez, no se veía la salida de la coronaria izquierda. No había gradiente transpulmonar y el gradiente supravalvular aórtico era ligero, era de 25 milímetros de mercurio. Entonces, pese a que, dada que tenemos esta obstrucción en el tronco completa, aunque la paciente estaba totalmente asintomática, pues se decidió realizar un test de isquemia para valorar pues, si hay isquemia inducible. Se realiza un ergo-SPECT y aquí lo que se ve es que hay una hipoperfusión moderada a nivel de los segmentos anterobasal y medio y de toda la cara anterolateral en esfuerzo, que normalizan en reposo y que por tanto es sugestiva de una isquemia moderada a nivel anterior y anterolateral.
Ya con todo este estudio completo, se discute a la paciente en una sesión multidisciplinar. Tenemos una paciente que tiene una obstrucción completa del ostium de la coronaria izquierda y que, aunque tiene una gran circulación colateral desarrollada y está asintomática, pues sí que hay evidencia de isquemia inducible en el test, en el SPECT realizado. Se consideró que el abordaje percutáneo podía ser posible y, por tanto, se decidió que se intentaría hacer una revascularización percutánea intentando la apertura de una oclusión crónica. Se procede entonces a hacer el cateterismo terapéutico. En la imagen de arriba vemos el implante del stent en el origen de la coronaria izquierda, en el tronco, y abajo vemos el resultado, que es muy bueno. La coronaria derecha sigue siendo pues muy desarrollada, pero ya prácticamente no envía circulación colateral hacia la coronaria izquierda. Y aquí vemos como la coronaria izquierda tiene un flujo anterógrado, que no sé por qué este no se ve tampoco. Ahí, bueno, vemos que se ha colocado el stent y tiene un flujo anterógrado correcto. Vale, la evolución de la paciente fue buena, sin complicaciones, persistió asintomática y ya a posteriori se planteó que posiblemente esta disfunción sinusal que había tenido podía haber tenido ya una base isquémica, puesto que la rama que irriga el nodo sinoauricular hasta en un 40% de los casos sale desde la arteria coronaria izquierda a nivel muy proximal y que al haberse obstruido esta zona, pues esto hubiera podido desencadenar una isquemia en este territorio y ser la causa de la disfunción sinusal. Siempre esto, pues una hipótesis a posterior, ¿no? Y pasando un poquito a la discusión sobre el caso, que intentaré ser breve para no solaparme con la presentación que ya se ha realizado previamente, pues recordar que la transferencia de coronarias es el paso clave en la cirugía de switch arterial y que es muy importante identificar patrones coronarios anómalos, porque hacen que esta transferencia pueda ser mucho más dificultosa. Los eventos coronarios siguen un patrón bimodal y se concentran prácticamente todos en la edad pediátrica y, sobre todo, muy tempranamente después de la cirugía. Luego, la incidencia de estos eventos a largo plazo es mucho menor y disminuye y luego va haciendo otro aumento progresivo pero muy lento de la incidencia. En este sentido, pues la presencia de patrones coronarios complejos, fundamentalmente coronaria única y coronaria con trayecto intramural, se ha visto que se relaciona con una mayor posibilidad de presentar complicaciones en la evolución. En los estudios, la tasa de prevalencia de estenosis coronarias varía entre unos y otros. La mayoría de estas estenosis son silentes y está en torno al 6-8%. Pero, sin embargo, la tasa de eventos clínicos en la realidad es mucho menor y además disminuye en edad adulta. En cuanto a los mecanismos propuestos para que estas coronarias puedan lesionarse, en el caso de la lesión precoz, pues básicamente incluye un mal acomodamiento de las coronarias durante la translocación, la compresión por estructuras vecinas, el que haya una reacción inflamatoria ostial muy exagerada a la manipulación quirúrgica o una lesión iatrógena que inicialmente haya pasado desapercibida. En el caso de las lesiones a nivel más tardío, básicamente estas incluyen la presencia de una fibrosis ostial en la línea de sutura, acodamientos o compresión por estructuras vecinas. Queda por ver un poco el papel que tendrá la aterosclerosis que pueda aparecer encima de unas arterias que ya han sido manipuladas. Casi todos estos mecanismos pueden ser bien valorados por AngioTAC. El AngioTAC nos permite valorar la anatomía coronaria, la posición exacta de las coronarias reimplantadas en la nueva situación, su relación con estructuras vecinas y, en este contexto, identificar una serie de patrones de riesgo anatómicos, y también puede valorar pues, la presencia de lesiones coronarias. En cuanto a los patrones estos de riesgo que he comentado, pues en este estudio lo que se vio es que en el caso del tronco común o la DA, el tenerlo insertado a nivel muy anterior hacía que en el tiempo hubiera posibilidad de compromiso por el tronco pulmonar. En el caso de la circunfleja, el riesgo está en los patrones D de Jacob, en el cual la circunfleja sale desde la coronaria derecha, y cuando existe asociada una dilatación de la nea aorta, pues existe riesgo de compresión por la misma. Y en el caso de la coronaria derecha, el riesgo existe cuando está implantada en el seno derecho, pero a nivel muy alto, cerca de la bifurcación pulmonar, y por tanto existe riesgo de compresión en esta zona también. En cuanto a cómo va a afectar la aterosclerosis sobre estos pacientes, si van a presentar una aterosclerosis precoz o no, pues el impacto de esta enfermedad todavía no está claro, evidentemente, porque la población que tenemos para estudiarla es todavía muy joven,
pero se cree que existe un aumento teórico del riesgo de presentar aterosclerosis precoz. ¿Por qué? Esto se relaciona con anomalías en la reserva de flujo, en engrosamiento de la íntima y presencia de anomalías coronarias. Y, de hecho, en este estudio de IBUS se vio que casi todas las arterias coronarias analizadas con IBUS presentaban algún grado de proliferación intimal excéntrica. Queda por ver qué papel tendrá esto en el desarrollo de eventos clínicos en el futuro. Entonces, las preguntas un poco que surgen y la que se me había planteado es cómo realizar el seguimiento y, sobre todo, si estos eventos coronarios se pueden prevenir. Pues bueno, no hay un consenso claro entre las diferentes guías sobre cómo realizar este seguimiento o hacer la prevención de estos eventos. En cuanto a cuál es la mejor técnica de imagen, decir que la mayoría de estenosis coronarias en estos pacientes se dan en pacientes asintomáticos y no tienen repercusión funcional y, por tanto, los test de isquemia tendrán poca sensibilidad y especificidad. Y en cuanto a los test anatómicos, aunque la coronariografía sigue siendo el gold estándar, hoy en día se aboga para un estudio no invasivo siempre y cuando sea posible, que normalmente se hace con angiotac, aunque se podrían hacer también con angioresonancia, con algunos protocolos y secuencias específicos. Como ha dicho ya mi compañera, pues bueno, lo que se recomienda es un estudio de imagen anatómico cuando un paciente alcanza la edad adulta y está asintomático. Si esto sale bien, pues seguimiento con test de isquemia periódicos. Nos podríamos plantear repetir este test anatómico siempre y cuando aparezcan síntomas o hallazgos sugestivos de isquemia en los test no invasivos o también si hemos identificado algún patrón de riesgo de los antes mencionados. Y la revascularización pues estará indicada cuando se evidencia isquemia asociada y siguiendo las guías de práctica clínica generales sobre revascularización. Por lo tanto, mis conclusiones, pues que los eventos coronarios reportados en adultos tras switch arterial son relativamente escasos, pero potencialmente son muy graves, que la mayoría se dan en pacientes asintomáticos y que, por tanto, ahora estamos un poco en un periodo de luna de miel y no sabemos muy bien qué va a pasar en el futuro y qué papel va a tener esta aterosclerosis añadida sobre estos pacientes. Y en cuanto a la prevención, ¿qué nos queda para hacer la prevención? Pues básicamente una detección precoz. Una detección, un seguimiento estrecho con estudios periódicos de isquemia y anatómicos, aunque el paciente está asintomático, control y tratamiento estricto de los factores de riesgo cardiovascular y revascularizar cuando se documentan estenosis que provoque isquemia. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Sí, por favor, Miguel Ángel. Buenos días. Dos preguntas. La primera para la doctora Berta Miranda, ¿verdad? De Vale Brown. En el caso de los... No, perdón, para la doctora José Rodríguez. En el caso de los pacientes que presentan esta estenosis pulmonar en el postoperatorio, que mucho se asemeja a un banding pulmonar, ¿esto puede o tiene experiencia de haberlo tratado de manera percutánea? Ya sea en el tronco mismo o en una de las ramas. Es que no entiendo bien la pregunta. ¿Que presentan estenosis después de la primera cirugía después del switch arterial. después de una reintervención? No. Después de la cirugía de switch arterial. Ah, sí. Cuando presentan esa estenosis del tronco. En nuestros pacientes, las estenosis de tronco pulmonar siempre se trataron en primer momento, como primera opción, con un tratamiento intervencionista percutáneo, una angioplastia. ¿Con stent? Sí, con stent no. La mayor parte eran angioplastias realizadas con balón. Hay que tener en cuenta que, bueno, el stent, hay pacientes con stent cuando la estenosis está localizada en el origen de las arterias pulmonares. En los casos de estenosis en el tronco pulmonar se hicieron dilataciones con balón porque está al lado de la válvula pulmonar y el stent implicaba poner una válvula pulmonar percutánea. Entonces, la mayor parte de los estenosis del tronco pulmonar se hicieron sin stent. En todos aquellos casos que después del tratamiento percutáneo persistió una estenosis significativa con indicación de tratamiento, esos casos se derivaron a la cirugía. No sé si... Sí, gracias. Si me permite una segunda pregunta para la doctora Norris.
¿Cuál hubiera sido la conducta de su servicio si el estudio de perfusión miocárdica, en el caso que presentó, hubiera sido negativo? Es decir, en vista de lo que nos ha explicado, ¿no sería demasiado tiempo esperar de manera regular hasta la edad adulta para estudiar por imágenes todos los pacientes sometidos a switch arterial? A ver, si con esta circulación colateral no tuviera nada de isquemia. Si no hubiera tenido nada de isquemia. Bueno, la verdad que no es un caso de mi servicio y no estuve en aquella sesión, con lo cual no sé qué discutieron. Me imagino que de todas formas da bastante miedo dejar una coronaria totalmente ocluida, aunque tenga una gran colateralidad. Yo me imagino, no sé. Es un caso que se discutió en un... Si me permite, Sí, como es un caso de nuestra unidad, nosotros estábamos en la discusión con los cardiólogos de pediatría. Se discutió bastante. También en una niña de 5 años el valor del estudio de isquemia que se hizo, pese a que sí que había una isquemia clara, también se discutió, porque la niña estaba sintomática y precisamente por este motivo era muy pequeña, las coronarias aún tenían que estirarse con el crecimiento y probablemente si no hubiera presentado isquemia tenía muchas colaterales y estando asintomática es posible que no se hubiera tocado. Incluso con los datos del SPEC tuvieron muchas dudas, pese a que los cardiólogos intervencionistas lo veían bastante factible, porque son lesiones que lo abordaron retrógradamente y son lesiones que están acostumbrados a abordar en oclusiones crónicas en pacientes adultos y tras revisarse las técnicas de imagen, el TAC, les parecía bastante factible. Y como había estos datos de isquemia, finalmente lo hicieron, pero había bastantes dudas y me pareció que es posible que si no hubiera habido isquemia hubieran aguantado haciendo control clínico de la paciente. Una duda que se me plantea o algo que se me ocurre respecto a este caso, precisamente para actuar sobre la oclusión del tronco coronario izquierdo es la edad de la niña. Es un corazón pequeñito, la niña tenía 5 años, le desobstruye y permite que el flujo coronario a esa coronaria aumente y que la coronaria vaya creciendo. Si no, a lo mejor te encuentras con un adulto con el tronco obstruido y ya una coronaria hipoplásica muy pequeñita que no tiene ninguna potencialidad de crecer como probablemente tenga cuando se actúa en la edad de esta niña, que tenía 5 años. O sea que yo, quizá por el pensamiento de evolución de la coronaria, de crecimiento de desarrollo, a lo mejor pensaría que la mejor opción, en caso de poderse hacer el tratamiento percutáneo, fuera hacerlo. No sé si casi independientemente de que no hubiera isquemia, por el tema del crecimiento de la coronaria. ¿Alguna pregunta del...? Sí, doctor. Doctor Caffarena y la doctora Dos. No, si quieres empieza tú, Laura, y luego pasamos a... Mi pregunta, de hecho, va dirigida a los cirujanos y es ¿cuál es su percepción o cuál es su aproximación a estas dilataciones de raíz aórtica o sobre todo la dilatación de raíz aórtica? En el paciente que hemos presentado estamos ahora todavía en unas cifras que nos permiten hacer un seguimiento clínico, pero en el momento en que alcancemos estos 55 milímetros mágicos, ¿cuál es vuestra idea o cuál es la factibilidad que le dais a la cirugía de preservación de la neoaorta, de la neoválvula aórtica, llamémosla así? Con el agravante, Laura, Dime. De que vuestro paciente tiene una coartación de aorta. Sí, esto también... Hipertensión arterial. Sí, Se trata de una dilatación exclusivamente. Esta paciente, el componente ¿qué supone tener una coartación aórtica asociada cuando la válvula que estamos o la zona que estamos contemplando es pulmonar originariamente? No sabemos si esos 50 milímetros que se indicaría el recambio, ¿no?, de la cirugía de la raíz aórtica en caso de que eso fuera una aorta, ahora es una pulmonar y es trivalva, ¿no? Realmente ¿qué significa todo esto? No lo sabemos. Siendo una cirugía compleja, intuimos que compleja y que quizás la conservación de la válvula no sea posible, es decir, nos enfrentamos a un vental, estamos en una posición que nos invita de momento a ser conservadores, pero sí que me gustaría saber cuál es vuestra idea. Gracias. Bueno, primero me gustaría felicitar a la mesa porque es un tema muy interesante. Hace 20 años pensábamos que con la cirugía switch arterial
está todo solucionado para toda la vida, pero vemos que no es así y nos vamos encontrando con problemas nuevos. Y centrándonos en la pregunta que ha hecho Laura, nosotros tenemos 2 pacientes adolescentes donde les hemos hecho un David para preservar la válvula aórtica y las coronarias. La dificultad en estas cirugías radica en que al tener hecha la maniobra de Lecomte con la pulmonar por delante, lo primero es preguntarnos por dónde canulamos, porque realmente queda muy poquita aorta libre para hacer la canulación. Entonces teníamos previsto bien canulación periférica o central, y finalmente fue central. Lo segundo es que hay que desmontar total o parcialmente la maniobra de Lecomte, o bien desinsertando la sutura y llevando hacia arriba las 2 ramas pulmonares, o bien seccionando una de las 2 ramas pulmonares llevándola hacia un lado. En fin, hay distintas técnicas. Y lo tercero es ya acometer un David o un Jacob en una reintervención, donde además las coronarias no están una delante y otra detrás como un adulto, sino una a la derecha y otra a la izquierda, propio de esta patología. Pero la tendencia creo que es esta, intentar preservar al máximo la válvula cuando hay unas técnicas de sustitución solo de la aorta ascendente y de fijación de la raíz. Sí, respecto a tu pregunta, nosotros, en las aneurismas estos de la neoaorta, generalmente tenemos pacientes que han tenido un switch complejo, ¿no? O sea, son pacientes que han tenido, pues como lo presento en el caso, comunicaciones interventrales grandes o corazones de Townsend-Bean, en los cuales en las grandes provocación aortopulmonar ha provocado pues, una dilatación de la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar, un banding previo, esta arteria pulmonar se comporta mal entre el estrés sistémico y se va dilatando progresivamente, pero no así el anillo, porque el anillo está fijado en un cono inicialmente aórtico que es estrecho, que es pequeño, como corresponde a los corazones con trasfos complejas y que tienen un flujo sistémico más limitado. Entonces, normalmente dilatan por arriba, por la sinusal y por la sinotubular, pero la raíz aórtica suele estar bastante contenida. Como se ve ahí, es una forma de pera, pero que inicialmente el anillo aórtico no está muy dilatado. Entonces, en estos casos, nosotros lo que hacemos es intentar preservar la válvula y hacer un David. Si no se puede, porque ya ha dilatado mucho el anillo aórtico, porque es muy tardío y ya tiene una insuficiencia aórtica muy importante, entonces hacemos un Vental. Tenemos algunos pacientes operados. Es una cirugía compleja porque es una reintervención con las coronarias reimplantadas y es delicado. Bueno, yo quería preguntar sobre el tema de ese paciente, ¿no?, que habéis presentado. Me llama muchísimo la atención. Bueno, yo no sé si de una vez que lo intentas, de 100 veces que lo intentas sale una, ¿no? El que hayáis podido colocar por vía retrógrada desde la coronaria derecha a través de las colaterales en el tronco coronario, llegar allí en un niño de 5 años y encima que el stent abra el ostium coronario, porque el ostium coronario en teoría está cerrado porque no hay flujo ninguno en la ortografía, con lo cual pues me parece que ha ido muy bien, os felicito, pero que no, lo normal hubiera sido no haberlo conseguido. Entonces, ante esa situación, mi pregunta es ¿qué actitud hubierais tenido si con el intervencionismo no se hubiera conseguido abrir la coronaria izquierda? Y yo ya digo lo que nosotros siempre en estos problemas hacemos. Nosotros siempre consideramos que los pacientes tienen que tener un sistema coronario dual, es decir, tienen que tener 2 coronarias, la derecha y la izquierda, y más si son niños. Entonces, a partir de ahí, cuando hay una coronaria que está obstruida, aunque tenga una circulación colateral bien desarrollada, intentamos siempre repermeabilizarla. Y la repermeabilización la hacemos con cirugía. Abrimos el ostium y la coronaria próximamente y colocamos un parche de vena autóloga. Es como normalmente lo hacemos. Y sobre eso ya, si hay una limitación o el cirujano considera que no ha quedado bien, en un segundo tiempo se coloca el stent. Pero inicialmente siempre hacemos cirugía en un niño tan pequeño, porque la obstrucción suele estar en la zona de reimplante, en el ostium, y entonces generalmente por torsión o por tensión. Y entonces no veo de entrada en esa coronaria un stent en un niño tan pequeño. El resultado ha sido muy bueno, pero yo creo que no sería habitual el poder solucionar ese problema de esta forma. Hasta donde yo sé, casos previos, al menos en la unidad, no había.
Y lo único que te puedo decir es que se revisó mucho el TAC, precisamente viendo que esta coronaria pudiera abordarse para llegar al ostium, esto que dices. Miraron muy bien la densidad de la zona del tronco común, qué le parecía al compañero de rayos, si le parecía que por allí se lo miraron con los hemodinamistas muy a fondo. Y finalmente les pareció, tuvieron bastante claro, al menos nuestros hemodinamistas, tras revisarse muy bien el TAC, que el abordaje era factible. Esto es lo único que yo puedo decirte, pero sé que se lo estuvieron estudiando muy a fondo, viendo precisamente esto, que el ostium, que desde la zona que se podía ver la coronaria se pudiera acceder al ostium, que hubiera un tejido que sugiriera que ahí había, entre comillas, luz, pero que se pudiera acceder. Y finalmente les pareció abordable sin muchas dudas, pero un poco más. Bueno, pues yo, que soy Luis Andrés, hemodinamista de adultos, pero que también con dedicación especial a la cardiopatía congénita del adulto en este hospital, comentarte, José María, que esa lesión es totalmente factible para un grupo que esté un poquito especializado en la oclusión, el tratamiento de la oclusión coronaria crónica. No es nada complicada, se hace por vía retrógrada porque es muy cortita. Y siendo muy cortita y sin calcificación prácticamente, para los que nos dedicamos a este tipo de temas, no es la tasa de éxito superior al 90 y pico %. Vamos, sin problemas. Hay un detalle que me gustaría añadir respecto a los patrones coronarios, que en la mayoría son factibles para ser transferidos hoy en día. Pero a mí me suele preocupar otro detalle que no está en las coronarias, sino en los grandes vasos, que es el alineamiento o no de las comisuras. Y me explico, cuando no están bien alineadas las comisuras, puede ocurrir que allí donde tú quieres transferir la coronaria a la nea aorta, te encuentres una comisura y esto te obliga a implantarla o un poco más craneal, con el riesgo de verse comprimida por una rama pulmonar, o más anterior o posterior, con el riesgo de que quede acodada, o te vas obligado a sacrificar a una rama infundilar, por ejemplo. Y es un detalle en el que yo machaconamente siempre les pido a nuestros cardiólogos que nos lo diagnostiquen para no encontrarnos luego en la cirugía. No sé si es algo que habéis estudiado a la hora de valorar el riesgo de eventos isquémicos, si había mal alineamiento o no de comisuras en vuestros estudios retrospectivos. Bueno, se ha estudiado, hay estudios que lo miran por TAC y sí que se ve que pues, tiene más riesgo de que quede estirada, de que haya acodamientos. Sí, es un factor de riesgo. No, pero me pregunto si en ese subgrupo que tienen patología coronaria adquirida, si retrospectivamente viendo en la hoja operatoria, si estaba descrito si las comisuras estaban alineadas o no. ¿En este caso cómo estaban? No en este en concreto, sino en general en los estudios que lleváis a cabo. Es que no te entiendo, perdón. Normalmente las comisuras están alineadas. En el caso en concreto que yo he presentado, sí. No. Si me refiero, si a la hora de estudiar un factor de riesgo de eventos isquémicos a largo plazo, sí, el que las comisuras estén alineadas o no, se tiene en cuenta. Sí que se tiene en cuenta, sí. Doctor Oliver, ¿quiere...? Bueno, me ha encantado la mesa y hay un tema que yo creo que ha quedado bien claro, pero a mí me gustaría que lo confirmarais. O sea, en cardiología, en cardiopatías adquiridas, tenemos cierta controversia, pero la mayoría de los cardiólogos, cuando queremos hacer despistaje de isquemia, utilizamos primero test funcionales, y cuando los test funcionales son dudosos o positivos, recurrimos a las técnicas anatómicas. Sin embargo, existe una corriente de opinión cada vez más extendida de que el proceso debería ser al contrario, porque el valor predictivo negativo de una técnica anatómica como el TAC es enorme, de tal manera que si uno tiene un TAC coronario normal, se puede ahorrar totalmente cualquier tipo de pruebas funcionales o seguimiento en ese sentido. En esta patología que nos habéis contado, el problema es todavía más acuciante, es que los test funcionales son totalmente inespecíficos muchas veces y con mucha incidencia de falsos positivos y de falsos negativos. ¿Vosotros creéis que se puede decir de forma tajante de que el seguimiento de estos pacientes, el despistaje, debe ser anatómico y luego valoración funcional, como el caso que nos ha presentado Marta, si el resultado anatómico es anormal,
más que estar perdiendo, creo yo, un poco el tiempo en hacerles PET, resonancia con adenosina, pruebas diversas de isquemia, que la mayoría de las veces no nos van a dar mucho resultado. Yo estoy de acuerdo, Pepe, con lo que has dicho. Yo creo que si tenemos que llevarnos una idea es que las pruebas de detección de isquemia en estos casos tienen un valor muy bajo, pero es que hay que tener en cuenta que los eventos clínicos, además, son ínfimos. La población adulta, los eventos clínicos que tenemos, el 95%, incluso yo diría más, son relacionados con la cirugía. Cuando vas a meter un paciente en cirugía es el problema coronario que puedes tener. Pero eventos clínicos isquémicos espontáneos es que no hay. En la literatura, el metaanálisis que has puesto de los holandeses es lapidario. Es que de 10.000 pacientes hay una sospecha de 5 muertes súbitas. Pero es que eventos coronarios espontáneos prácticamente no hay. Eso nos hace replantearnos incluso hasta el TAC coronario, que hay gente que se lo replantea. Yo les hago un TAC coronario a mis pacientes, pero no les hago pruebas de detección de isquemia posteriormente. Yo soy de la misma opinión, pero de todas formas creo que a todos los pacientes, por lo menos cuando llegan a la edad adulta y lo empezamos a ver, dada que las pruebas de detección de isquemia sirven poco, nosotros siempre tratamos de ver las coronarias. En nuestro hospital se hacen resonancias, que no es la mejor técnica para ver las coronarias, pero bueno, la resonancia en muchos pacientes da datos de cómo están las coronarias, y si cabe duda o hay otros factores, pues también se hace TAC coronario. Eso es lo que hacemos en nuestro hospital. Y las pruebas de detección de isquemia, que en principio se hacían de una forma un poquito más rutinaria, las estamos dejando simplemente para los casos en que quepa la duda de que un paciente tiene síntomas y que sospeches que haya un problema coronario. Si no, de forma rutinaria las hemos dejado de hacer. Yo creo también pues, que la clave es el test anatómico, o sea, el hacerlo aunque el paciente está asintomático, porque además a veces te encuentras sorpresas, pero... y luego también puede tener un cierto interés el identificar estos patrones de riesgo para identificar una subpoblación a la cual a lo mejor tendrías que repetirle el test anatómico al cabo de un tiempo. En este sentido. Y en estos a lo mejor sí y mientras tanto haciendo algún test de isquemia, pero hacer test de isquemia muy a menudo, desde luego, bueno, de hecho lo recomiendan hasta cada 5 años. Pero con un TAC estrictamente normal no tiene mucho sentido. Muy bien. Nuestro protocolo es similar. Nosotros habitualmente esperamos a que completen el crecimiento somático y pasen a la UCA por el tema también de las angulaciones coronarias, que a veces con el crecimiento somático, ¿no? que puede quedar un poquito el ostium del tronco común angulado, hacerles un TAC coronario basal y posteriormente cada vez hacemos menos test de isquemia, desde luego. Si hacemos una prueba de esfuerzo es más bien porque tiene sospechas de alguna otra cosa, una arritmia al esfuerzo, capacidad funcional. Sí que es verdad que todavía, al menos en nuestro centro, los cardiólogos pediátricos hacen mucho más test de isquemia que nosotros en esta población de pacientes. Yo que hago pruebas de esfuerzo un día a la semana, lo veo frecuentemente. Nosotros mucho menos. Bueno, la última y cortamos. Hola. Yo quería preguntar sobre estos pacientes. Como habéis explicado, tienen una gran incidencia de enfermedad coronaria y muchas veces asintomática. Y me crea la duda en estos pacientes que se realizan tantos test anatómicos para buscar enfermedad coronaria, aun siendo asintomática, para plantear intervenciones. Yo quisiera que me ilustrarais sobre si hay seguimientos a largo plazo en pacientes en los que se deciden en estos casos no aplicar, o sea, no hacer intervencionismo coronario, aunque tengan lesiones si estas son no significativas, porque a lo mejor no se podría plantear un manejo un poco más conservador en estos pacientes, no someterlos a tantos procedimientos y después se ve que realmente no va a tener una repercusión clínica a largo plazo. No sé cuál es vuestra opinión al respecto. O sea, en estudios sí que los que tienen estenosis coronarias no significativas no se tocan. Lo que no conozco yo es ningún estudio donde ha hecho un seguimiento de estos luego a más largo plazo. No, si son severas y tienen isquemia, es que normalmente tampoco conozco ninguno que teniendo esto no los hayan reparado a ver qué pasa. Es que yo creo que no lo hay. Sí que los hay muchos con lesiones no significativas, con hiperplasia intimal, con lesiones leves moderadas, y en esto no se ha hecho nada. Falta ver qué pasará con estos, pero estamos todavía en una población joven.
Sí, no hay estudios todavía de valoración de esos pacientes que pueden tener lesiones significativas y que no se han tocado. Pues si os parece, y me sabe mal cortarlo, pero hay que hacerlo, vamos a ir al café. Son ahora 15 minutos de café en vez de 30 minutos, ¿vale? A -20 aquí.